Central FM, Equilibrio. Fíjense que estoy aquí con un joven muy talentoso que es Alejandro Amerena. Él es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Y el otro día, Edgardo Mendoza, quien le mando un saludo muy cariñoso, me mandó un artículo hecho por ti, Alejandro, que me impactó de manera positiva porque me hizo pensar en la idea de que esto lo compartiéramos cuando hablas de los órganos reguladores de energía que debe haber en diferentes países en función de las tecnologías pasadas, presentes y futuras y previsiones de cuestiones que se presentan en incidentes como Three Miles, por ejemplo, o Chernobyl, cuando las instancias reguladoras en su oportunidad no tuvieron escenarios en función de lo que después se convirtió en catástrofes que se tradujeron en decisiones centralizadas que trajeron por consecuencias importantísimas. En el caso del mundo y en el caso de México, ¿cómo estás viendo las cosas bajo tu perspectiva joven? Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad y la invitación de venir a tu programa, y le transmito un saludo afectuoso a tu auditorio. En efecto, el COMEXI es un foro que analiza la posición de México en el exterior, pero también el impacto de los fenómenos internacionales en México. Y como bien dices, me invitaron, tuve el honor de que me facilitaran un espacio en El Sol de México a publicar un artículo que habla sobre un tema muy importante del sector energético. Yo creo que me da mucho gusto que el sector energético cada vez más esté en la opinión pública, en la discusión, y creo que eso abona para un sector tan importante para el desarrollo y la economía de cualquier país. Pero creo que el tema de la independencia de los órganos reguladores del sector vale mucho la pena abordarlo desde una perspectiva internacional, justamente por varias razones. Si me das la oportunidad, creo que hay un ejemplo que es de mucha utilidad para explicar a qué me refiero con órganos reguladores energéticos. El sector energético funciona y tiene muchas similitudes en estructura y en funcionamiento con el cuerpo humano. Un poco el sistema circulatorio de la sangre, pues al igual que el sector de hidrocarburos, pues bombea y extrae la sangre de nuestra médula, la transporta y la distribuye por todo nuestro cuerpo, lo procesa a través de procesos químicos, lleva a través de todo un sistema nutrientes, oxígeno, defensas, vida, ¿no? Y el sector eléctrico, por otro lado, es una red de tejidos como cables que transmiten electricidad a todo el cuerpo, y desde luego hay movimiento, alertas, sensaciones, ¿no? Entonces, ambos sistemas son vitales, pero en su funcionamiento intervienen órganos. Creo que el más evidente y el más importante, centralizado, pues es el cerebro, ¿no? Pero también hay otros órganos que no necesariamente intervienen en el proceso consciente del funcionamiento de estos procesos. Como sucede, ¿a qué me refiero con esto? Pues en el corazón, cuando salimos a correr en las mañanas, pues no decimos, oye, necesito que mi corazón lata tantas veces por minuto porque si no me voy a desmayar, o este café que me estoy tomando puede ser que tenga azúcar, entonces voy a abrirle la llave a la insulina. Pues no, realmente no funciona así. Y en el sector energético pasa algo similar. Hay un organismo regulador para la exploración y la extracción de hidrocarburos, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para el transporte, almacenamiento, distribución de combustibles, la transformación industrial en petrolíferos, gasolinas, diésel, el despacho al público. Hay una Comisión Reguladora de Energía, también regula al sector eléctrico la famosa CRE. Se creó un organismo que establece los estándares de seguridad para el medio ambiente, que es la Agencia de Energía, Seguridad de Ambiente, o conocido como la ASEA. Hay dos operadores independientes del sistema, uno para el eléctrico y otro para el sistema de ductos de gas natural. Uno es el SENACE y el segundo es el SENAGAS, que de igualmente no son reguladores propiamente, pero operan pues este funcionamiento. Yo creo que aquí la importancia, pero bueno, la importancia de que tengan una serie de atribuciones muy claras, establecidas, y un funcionamiento sano, pues contribuyen al desarrollo de un sector tan importante. ¿Cuál es el análisis o qué me impactó y lo plasmo en el artículo? Vi hace poco la serie de Chernobyl, una serie que habla sobre el accidente de la central de la planta nuclear en la entonces Unión Soviética en abril de 1986, que
creo que la serie, más allá del el impacto que tiene toda la cuestión física y todas las muertes y los daños que causaron a las personas y al medio ambiente un accidente de esta naturaleza, me transmitió un sentimiento muy desconcertante sobre la centralización de la toma de decisiones en asuntos tan delicados y en sectores tan pues expuestos a este tipo de eventualidades. Yo creo que la serie transmite que por razones ideológicas o burocráticas no son exclusivas de un sistema político, desde luego que no, pero por la razón que tú quieras, Pedro, la centralización de este tipo de toma de decisiones, pues fue una de las no la única, pero una de las principales causantes que pudieron haber prevenido este escenario. Y ya en el momento de la reacción, ¿no?, de la emergencia, que creo que la serie también establece la importancia de tener gente técnica, pero también políticos que puedan reaccionar ante este tipo de eventualidades, creo que lo transmite muy bien. Desde luego, la independencia de los reguladores tienen que tener ese margen de maniobra. ¿Qué pasó después del accidente de Chernobyl? Que también abona esta perspectiva internacional. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo, es una instancia de la ONU, años después del accidente de Chernobyl, impulsó la firma de un tratado, es la Convención de Seguridad Nuclear, del cual México es parte, donde en su artículo 8º refleja creo que es muy revelador en este sentido. Establece la obligación de los países que lo suscribimos de contar con un organismo regulador en materia de seguridad nuclear que tenga autoridad, funciones, atribuciones, recursos humanos y económicos suficientes para ejercer este tipo de atribuciones. Y no solo basta con tenerlo en el papel, también en un apartado, en otro párrafo, establece este tratado internacional que el Estado mexicano, no solo el Estado, México como autoridad en nuestro país, sino como responsable frente a la comunidad internacional, debe de garantizar una separación efectiva entre el regulador y otro tipo de agencias que promuevan el uso pacífico de la energía nuclear, ¿no? Entonces, esto es muy claro, es muy revelador. ¿Qué ha pasado con los organismos reguladores en México? Yo creo que los órganos reguladores, pues se ha cuestionado su funcionamiento, su integración, esta cuestión de la presupuestaria de la austeridad ha afectado en dos vertientes, porque por un lado estos órganos reguladores tienen recursos por parte del presupuesto de egresos de la Federación, pero por otra parte con la suspensión de licitaciones y subastas y todas las actividades que ellos ejercen en la regulación, pues que han estado pausadas, también son una fuente de recursos como cualquier persona tramita una licencia y paga los derechos para esa actividad. Yo creo que ha sido cuestionada su funcionamiento, han sido retrasados en algunos de los procesos, y yo creo que es importante destacar que si en un sector como el sector nuclear, que es un monopolio de Estado, esto hay que decirlo, en el sector nuclear no permite la inversión privada, pero el resto del sector energético ya permite la inversión privada. Yo creo que la intervención y la discusión que se ha dado sobre los reguladores sí se ha dado más bien en el terreno de la regulación económica o de la intervención ante diferentes agentes económicos en la participación de un sector con este tipo de características. Pero creo que lo que quiero destacar aquí es que la independencia regulatoria tiene un inminente componente de seguridad que es muy importante y que no tenemos que ir a un accidente, a un derrame, esperemos que México no pase por una desgracia de este tipo, pero no somos exentos como ningún país del mundo. Dime una cosa, se nos va el tiempo, pero en función de la actitud del nuevo régimen que hoy nos gobierna en México hacia los reguladores energéticos, desde mi perspectiva, pienso que los han tendido a ignorar y a hacer a un lado. Esa es mi percepción. Pienso que hay una autoridad vertical que lo que está haciendo es
ir directamente a las instancias. Hace poquito acaba de salir una declaración de la Secretaría de Energía en donde dicen que van a optar por más opciones de carácter nuclear para la producción de energía eléctrica. ¿Lo dijeron? No hubo ninguna reacción en ningún lado, absolutamente nada. No obstante, el compromiso que desde mi punto de vista implica una instalación de esta naturaleza. Yo vi nacer a Laguna Verde. Y vi cómo tenía un letrero que decía faltan 186 días para que se acabe la obra, y un día quitaron el letrero porque la obra no se acabó sino hasta Miguel de la Madrid, cuando la echó a andar Luis Echeverría. Pero yo siento, y esta es mi preocupación, yo siento que las instancias reguladoras en México están tendiendo a ser ignoradas. No sé si tú compartas conmigo esta opinión. Mira, yo creo que como premisa de cualquier cambio de gobierno, yo creo que hay un derecho legítimo de un gobierno con el otro, un gobierno democráticamente electo como el que tenemos, representado por un presidente, que es jefe de gobierno y además de Estado, que tiene un derecho legítimo de diferir de la política, la que sea, no solo la energética, de su antecesor. Con mayor razón el caso del presidente López Obrador y el mandato democrático que tiene, y que además implica una gran responsabilidad, porque el pueblo mexicano va a exigir resultados en la mayor medida posible. Y yo creo que en esta en esta diferencia de política o de visiones que puede tener con un gobierno del otro, creo que hay un margen de maniobra amplio. Ahora, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es cuál es el punto fino aquí que nosotros hemos identificado en el tipo de asesoría que nos han preguntado desde nuestro despacho? Yo creo que hay una clave muy importante. Los resortes que permiten dar esa maniobra en este tipo de casos es justamente la independencia de los órganos reguladores en materia energética. Yo creo que me pareció, ahorita citabas esta declaración de la semana pasada de la Secretaría de Energía, creo que es una muy buena noticia. Hay varias buenas noticias y áreas de oportunidad. Por un lado, los organismos internacionales energéticos especializados han dicho que fortalecer la regulación no solamente es una buena práctica de seguridad, sino que fomenta inversión en el sector. Lo que dijo la secretaria, me pareció muy buena noticia que la Secretaría de Energía haya hecho un llamado a la iniciativa privada a invertir en el sector energético en México, acompañado del anuncio o un adelanto de que van a reanudar las subastas eléctricas, que pues justamente van a tener la necesidad de intervención de los organismos reguladores y operadores. Realmente creo que y creo que desde el punto de vista internacional, los organismos internacionales también han sido críticos del modelo regulatorio en México. Más que ignorarlo, yo creo que han señalado que organismos de reciente creación o de nuevas facultades a raíz de la reforma energética que tuvieron estos órganos reguladores, tendieron normalmente a generar su propia regulación y sus propios, mecanismos que pueden ser consolidados. Esto le llaman en una práctica internacional el streamlining, evitar la burocratización justamente de estos procesos. Y la politización. Porque mira, aduciendo a tu primer ejemplo, si yo salgo a correr y le digo a mi corazón, oye, regúlame los indicadores químicos para que yo pueda circular a una mayor o menor presión y pulso, de todas maneras no creo que tendría que haber una adaptabilidad entre un régimen y otro en función de las decisiones propias que debe tomar una responsabilidad de una entidad reguladora. Claro. Entonces, esa parte creo que no cabe una interpretación política porque tiene una interpretación estratégica. Exactamente. Yo recuerdo ante eventos internacionales como lo que fue Fukushima en Japón, con el tsunami, la primera declaración de Angela Merkel, hoy todavía canciller de Alemania, dijo: se acaban los proyectos nucleares en Alemania, punto. Así es. Y aquí pues estamos con interpretaciones que yo quisiera que me acompañaras en el camino, para que fuéramos viendo cómo es que estas van evolucionando en función de la responsabilidad que tienen y de la adaptación que esto implica en sí es un asunto de seguridad nacional. Y si me permites abonar en ese punto que mencionas, creo que es muy buen ejemplo. Los organismos reguladores procesan y manejan muy buena información cuando no hay una emergencia.
pero cuando la hay, realmente han demostrado poder reaccionar. Claro. Yo creo que los organismos reguladores, y reitero, no se ha cambiado el marco normativo, eso creo que es una muy buena señal. Hay un llamado y hay una intención de tenerlo. Yo creo que los organismos internacionales pueden acompañar a este proceso a mejorar los procesos de consolidación. Y yo creo, lo reitero, no es una cosa de, pues como lo dices tú, de una administración u otra. El simple hecho de que estén ahí presentes y que ya estén empezando a trabajar, yo lo veo como una oportunidad. Creo que la experiencia internacional es muy clara y nuevamente el sector nuclear también en ese sentido no hay que tenerle miedo. No creo que entre más información se transmita, creo que el sector nuclear ha abonado mucho también en otros sectores productivos y de salud, como la medicina nuclear, el tratamiento de cáncer, el control de plagas mediante la radiación de insectos como moscos que transmiten la enfermedad como el dengue, el zika, el chikungunya. Los componentes del aire también han medido y han aportado mucho a la protección ambiental con la emisión de contaminantes, la calidad del agua. El sector nuclear, la ciencia, yo creo que la ciencia abona en todos los sentidos. Creo que la clave de todo sector energético, como tú bien decías, el sector energético es muy internacionalizado, es muy cambiante, y muy dinámico. No puede haber sobre una instancia de una instalación nuclear en Ucrania una irresponsabilidad que por el solo hecho de tener una frontera diga esto lo decido yo solo. No, esto tiene una relación, digamos, cuando fue Chernobyl, la nube expansiva llegó a afectar a los países de Escandinavia. Y entonces, ¿cómo les dices a los países de Escandinavia? Esta es una responsabilidad de la Unión Soviética. Claro. No, es una responsabilidad. Afortunadamente, Laguna Verde, con todas las irresponsabilidades que involucraron la construcción de la propia Laguna Verde, afortunadamente no nos ha dado problemas. No, y yo pienso que todo esto tiene que ser regulado de manera internacional con los protocolos que se dictan desde las propias instancias internacionales para ellos formar. Yo te agradezco mucho, Alejandro Amirena. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir discutiendo esto, pero en el tiempo yo te invito para que sigamos hablando de ello. Encantado, al contrario. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Alejandro Amirena, miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, sobre este tema tan polémico, la política energética para México, de aquí y hacia el futuro. Creo que tenemos mucho que adaptarnos. Yo me pregunto, ¿qué pasará cuando termine, por ejemplo, la era del petróleo? Y ahora lo que me pregunto es no qué pasará, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que estamos viendo como nuevo? Así es. Y todos los retos que esto implica. Alejandro, gracias por tu presencia aquí. Al contrario. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Gracias.